Duda, el timing porque lo que el gobierno esperaba es que esa luna de miel, conquistada por una cumbre exitosa, la iba a interrumpir alguien desde el interior del propio oficialismo, no de afuera, que fue Elisa Carrió. Elisa Carrió con críticas muy duras que volvieron a apuntar directamente contra el presidente, por más que estuviera mediado por Patricia Bullrich, que es la principal impulsora de esta medida. Pero esa crítica llegaba a Macri porque uno de sus comentarios por Twitter, que es el lugar elegido por Carrió para expresarse, fue: no me importa lo que piense el presidente al respecto. Apuntó hacia dos lugares. Uno, en contra de este nuevo protocolo de seguridad que permite a la policía disparar sin dar la voz de alto en casos de gravedad. Y otro contra el financiamiento político, una ley que está discutiendo en el Congreso, y ella dijo: yo no estoy de acuerdo en ese cambio, no admito que se habilite a las empresas a aportar a los partidos políticos. Es decir, que la crítica de la oposición hubiera sido esperable, pero una crítica desde el interior de Cambiemos es lo menos esperado por el gobierno. Era inesperado. Y golpea a Macri justo cuando estaba disfrutando de un año difícil, había conseguido un logro que era el éxito de la cumbre, y en ese momento, en el momento menos esperado, golpea contra, genera una crisis política en el gobierno. Carrió, si querés, veamos el tuit de Carrió, ¿te parece? Eso mismo. A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo: el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho, se van a acordar de mí. Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos. No es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos. Detengamos un segundo en el anterior, por favor. En el primero de todos. En el anterior, el de humanismo, ¿no? Ella habla directamente, dice: al humanismo no se renuncia por una demagogia electoral. Lo que está diciendo acá no es solamente una crítica al protocolo, sino que está diciendo: ustedes, el gobierno, del cual ella es parte como aliada, lanzan esto por una estrategia electoral. Y detengámonos ahí un segundo. Está diciendo que ese protocolo no surge de un convencimiento de una modernización de la policía, sino por una apuesta electoral. Y eso no es poco, sobre todo porque al apuntar contra Patricia Bullrich, apunta Carrió contra una figura que era emergente del gabinete, que tiene el respaldo de Macri, que ayer mismo Macri la había elogiado en una reunión de gabinete por el resultado de la cumbre, una cumbre sin disturbios, y que comenzaba a aparecer Patricia Bullrich como una eventual compañera de fórmula de Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales. Claro, le reprocha un uso táctico de un tema tan delicado, y hay, a ver si hay un trasunto también a un riesgo de bolsonarización de esta táctica política para llegar a un electorado que está buscando una idea de mayor autoridad, mano dura desde el gobierno. ¿Hay algo de eso también? Efectivamente, y lo que está trasluciendo Carrió en sus comentarios. De hecho, hoy, cuando los aliados de Carrió explicaban por qué hizo lo que hizo, hablaban de bolsonarismo electoral, justamente, lo que acabas de decir. El gobierno está buscando un eje electoral, que lo está definiendo, a sabidas cuentas que la economía difícilmente sea su principal fortaleza. Porque no hay certeza sobre un repunte electoral y si va a llegar lo suficientemente temprano como para permitir que sea una bandera de campaña. Con lo cual, venís de problemas económicos, tu economía todavía no responde, no se sabe si eso cuándo va a ocurrir, y el gobierno sabe que la bandera de la seguridad le da rédito, es una bandera electoral, tiene mucho interés obviamente. Y ahí no tiene inflación, ¿no? Exactamente. Está mostrando éxitos ahí. Exactamente. El G20 fue un éxito muy claro de absolutamente. Eso. Y la figura emergente de esa política es justamente Patricia Bullrich. Y hacia ahí apuntó directamente Elisa Carrió, con lo cual pega, además de pegar en la convivencia del gobierno, pega en la estrategia electoral del gobierno que comenzaba a insinuar. Y además se decía que la renuncia de Ocampo la semana pasada, cuando fueron los disturbios por River y Boca, tuvo que ver con un pedido especial del jefe de gabinete, de Marcos Peña, a Horacio Rodríguez Larreta, en el sentido de: tenés que tomar una decisión, tenés que despegar a la ciudad y al Estado Nacional en relación a este problema. Eso también, ¿no? La falla de seguridad del operativo fue de la ciudad y no de la gestión de Cambiemos y de Patricia Bullrich. Absolutamente. Ahí había diferencias de hace tiempo entre la ciudad y la nación, donde de alguna forma el discurso que proponía la nación era de mayor empoderamiento de la policía, de menor negociación política
en el conflicto en la calle, a diferencia de la ciudad, que siempre intentaba una vía de negociación con manifestantes. Y en esa disputa, Mauricio Macri siempre terciaba, digamos, a favor, se sentía mucho más cercano a la posición de Patricia Bullrich, claro, una vez más. Con lo cual, al elegir a Patricia Bullrich como adversaria, Carrió genera una doble crisis, ¿no? Por un lado, cuestiona una estrategia incipiente electoral del oficialismo, pero a su vez cuestiona indirectamente al presidente al golpear contra la figura del gabinete, que era la estrella emergente a los ojos de Mauricio Macri. Y en el primer tuit lo que señala es el riesgo de un protocolo semejante en el que, bueno, los policías pueden estar actuando con enorme discrecionalidad, ¿no?, ante la sospecha de un riesgo. Siempre estos cambios son una señal del poder político hacia las fuerzas policiales, más allá de lo que diga la letra del reglamento o de la ley. Siempre el poder político tiene que cuidarse en cuanto a los mensajes que envía, porque indefectiblemente las fuerzas de seguridad lo toman como una autorización, como un margen más amplio o menos amplio. Claro. Ahora bien, la pregunta en torno a Carrió es, ¿cómo va a seguir esta convivencia? ¿Cómo continúa la convivencia? ¿Hasta qué punto se puede sostener la tensión de una aliada que cuestiona directamente al presidente, al jefe de gobierno, ¿no?, de ese partido político? No nos olvidemos que esto no es nuevo, ¿no? Poco meses atrás, Carrió había pedido el juicio político, ni más ni menos que al ministro de Justicia, sí, a Germán Garabano. Y esa crisis, Luciana, no se había terminado de saldar. El presidente no aceptó las críticas, Garabano dio algunas explicaciones, pero Carrió nunca se mostró conforme con esas explicaciones. Claro. Con lo cual quedó bajo un paraguas, pero esa tensión está latente, no está solucionado. Sí, sí, y ella a través de Twitter, como Donald Trump, es una especie de Pepe Grillo moral de Cambiemos y de Macri en relación al deber ser de la cultura política, ¿no? Efectivamente. Ahora te diría que, curiosamente, esta aparición de Carrió no solo le genera un problema al gobierno o a la coalición gobernante, también a la oposición. A ver, ¿en qué sentido? Porque si la voz más crítica del gobierno es una figura del oficialismo, ¿qué lugar le queda a la oposición? Claro. ¿No? Vos fíjate que quedó desdibujada en este debate. Si desde el oficialismo mismo se llama fascista el gobierno, ¿qué le queda por decir a la oposición? Con lo cual la oposición queda en un lugar muy incómodo, que es como hago oposición cuando ese lugar lo ocupa alguien del oficialismo. Y por otro lado hay otro firulete, que es que en la medida en que la propia oposición está dentro del oficialismo, ese oficialismo queda legitimado como un espacio democrático donde estas cosas se pueden imputar entre los líderes de ese oficialismo y sin embargo la coalición sigue adelante. Así es. El sistema de poder que maneja el macrismo permite estas disidencias, ¿no? Hasta ahora, digo, comparado con el kirchnerismo, el sistema de poder del kirchnerismo no permitía disidencias. Al menor atisbo de disidencias quedabas afuera. Totalmente. Por ejemplo, Tayana, ¿no? Claro. Un ministro que se insinuó en los medios algún tipo de disidencia, afuera sin ningún tipo de duda. Ese es el sistema de poder muy verticalista, ¿no?, donde no había lugar para ningún tipo de disidencia pública. Cambiemos, hace un giro, permite que ese debate llegue con tal de mantener, digamos, a todos dentro de ese paraguas de una coalición con diferencias internas. Sí, pregunta es, ¿tiene un límite esto? Tiene un límite y qué costos tiene, ¿no? Todo tiene costos, pero es interesante esa cultura política del diálogo, la imputación, y se dobla pero no se rompe. Exactamente. Muchísimas gracias, Damián, muy interesante realmente. Nos vamos ahora al Congreso, donde está Carla Ricciotti en el móvil. Muy buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás? ¿Qué está sucediendo allí? Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Está por terminar esta sesión, la primera de estas secciones extraordinarias que ha convocado el presidente para este mes de diciembre. Hoy ha comenzado aquí en Diputados, obviamente, con una sesión preparatoria para elegir a las autoridades para el próximo año. Hay que decir que en este sentido no hubo ningún tipo de cambios, que serán las mismas autoridades que este año. Esto quiere decir Monzó, Gioja y Petri como vicepresidente segundo para presidir obviamente estas reuniones de sesiones en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que se trató en el día de hoy o qué comenzó a tratarse en el día de hoy? Y había un plenario para que se trataran 23 temas. En el día de hoy se votaron masivamente varios de estos artículos
todos juntos al principio de esta sesión que comenzó pasadas las 3 de la tarde, porque aunque estaba convocada a las 11 de la mañana, hubo un tiempo, esta sesión plenaria, esta sesión preparatoria que les comentaba en primera instancia, y luego se pasó a una especie de cuarto intermedio en donde hubo menciones y mucho tiempo dedicado a homenajes y obviamente el paro de mujeres del día de hoy que va a comenzar en algunos minutos nada más, y el fallo tan polémico